Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de lectura en este club de lectura. Yo soy Marilyn, estamos leyendo Sobrenatural, el libro del Dr. Joe Dispenza. Este es un club de lectura que para mí no es convencional porque a mí me gusta leerlo eh, sobre la marcha, comparto comentarios, desde mi experiencia también. En la pestaña de la comunidad puedes encontrar fotos sobre o las imágenes o las figuras de la lectura. Llevo leyendo el Dr. Joe Dispenza desde el 2020. Yo encuentro su primer libro, Desarrolle su cerebro, en un momento en donde acababa de salir de una depresión muy fuerte. Y esa depresión, los ataques de pánico y la ansiedad que yo estaba experimentando después de que mi padre fallece en septiembre de 2020, yo estaba buscando, porque me di cuenta de que estaba deprimida, tenía todos los síntomas depresivos. Y cuando me certifico como instructora de yoga y meditación, básicamente lo que ocurre es que después de 4 meses meditando 1 hora diaria, mentira, 2 horas diarias, yo empecé a volver a sentir interés, emoción por la vida. Me di cuenta de que me había curado de la depresión, sin ningún tipo de pastillas, sin ningún tipo de doctor, nada. Fue pura meditación. Y en ese momento para mí no fue suficiente quedarme con eso. O sea, fue como que, porque yo pedí mucha ayuda, la verdad. Recuerdo estar tirada en el piso llorando, eh, restregándome de un dolor invisible, y me acuerdo que yo le dije a Dios, o sea, si tú quieres que yo me quede aquí, si tú quieres que yo esté aquí, me vas a tener que echar la mano porque me está costando. Y cuando yo sano de la depresión, me comprometí con compartir todo lo que hice para salir de ese estado mental en el que me había metido. Un momento de la vida que a todo el mundo le puede ocurrir, que es el duelo de perder a su padre, a una persona que ama mucho, ¿no? Porque la verdad es que como tenía una relación tan cercana con mi padre, fue como para mí fue aprender a caminar con una sola pierna. Entonces, cuando yo salgo de la depresión, me pongo muy curiosa a entender por qué la meditación me cura. ¿Qué hace la meditación? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué es esto? Y consigo el libro Desarrolle su cerebro. Y con este libro fue donde toda mi vida empezó a cambiar profundamente, absolutamente todo. Llevo leyéndolo a él ya 5 años, y nunca me imaginé que esto que vengo hablando yo de las tormentas solares, porque aquí tengo conmigo el libro que vamos a empezar a leer próximamente. Eh, Nunca me imaginé que el final de esta lectura iba a ser con ese cierre, ¿sabes? Él hablando de todo esto, de cómo nos va a afectar. O sea, todas estas otras herramientas que él nos ha estado dando, las está, de verdad que qué hermoso este señor, cómo se está dedicando a compartir todo este descubrimiento que él tuvo. Y como yo estaba buscando ya en un punto como que quiero conectar con más personas que deseen vivir en este nuevo paradigma que nació. Ya nos hemos dado cuenta de que está un paradigma obsoleto que está luchando por sostenerse, y solo queda que nosotros como individuos, parte de este colectivo humano, hagamos los cambios internos. Porque todas estas personas que están hablando de la quinta dimensión y este montón de cosas y bla, 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 eso no va a ocurrir por obra y arte. La magia la vamos a hacer nosotros. Así que en este club de lectura, con todo mi corazón, comparto toda esta información para ayudarnos, acompañarnos y paso a paso ir integrando toda esta información en nuestro cuerpo, que es donde está el subconsciente, porque el subconsciente es básicamente el cuerpo. Es lo que nos conecta con el subconsciente, y es donde en el subconsciente y es desde el subconsciente donde podemos realmente hacer las actualizaciones de software, como le digo yo. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Así que, como ya es costumbre, te voy a pedir que me acompañes a realizar 3 respiraciones bien profundas, inhalando por la nariz,
exhalando por la boca y haciendo una retención con los pulmones en el vacío al final. En esta oportunidad vamos a hacer la inhalación en 6 segundos. Una exhalación por la boca en 6 segundos y vamos a retener el aire 6 segundos, ¿ok? Entonces, en donde sea que te encuentres, me puedes acompañar, puedes mover los hombros con un movimiento circular hacia atrás, luego hacia adelante, deja caer los hombros de lado y lado, abre tu pecho, espalda recta, mentón inclinado sutilmente hacia abajo. Vamos a decirle a nuestra mente, a nuestro cerebro de que vamos a leer. Vamos a abrirnos a enfocar la atención en este momento para que podamos integrarlo y realmente empezar a vivirlo. Así que inhala por la nariz, 1. Y exhala por la boca. Retén el aire. Inhala. Exhala por la boca. Retén. Inhala. Exhala por la boca. Retén. Inhala. Y exhala normalmente. Yo exhalé por la boca. Las exhalaciones por la boca son una técnica tántrica que nos ayuda a relajar, a soltar. A mí me encanta hacerlo y también me encanta hacer las retenciones. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Me di cuenta de que mi camiseta tiene una manchita aquí. Estaba comiendo, así que bueno, sorry, pero no voy a parar el vídeo. Somos humanos todos, así que cualquier cosa. El punto aquí es la lectura. Así que vamos a retomar. En el episodio anterior estuvimos abordando toda esta información sobre, mira, la historia de las meditaciones colectivas. Hablamos sobre eso. Luego hablamos de la relación de la Tierra con los ciclos solares. Aquí fue donde empezó este tema. Luego también estuvimos entendiendo el campo electromagnético de la Tierra. Entre estos días vi un... Ay, a mí ya los científicos me dan un poquito de risa porque siento que se están cagando en nuestra cara. Los científicos descubren que el planeta Tierra tiene un latido de 26 segundos. No me digas. Ellos ya saben esto hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se está disolviendo tanta mentira que para salvarse de la repercusión que pueda tener, empiezan a soltarlo. Hablamos de la resonancia Schumann y quedamos en la página 349. Quiero empezar la lectura del día de hoy con la resonancia Schumann, ¿ok? En 1952, el físico y profesor W.O. Schumann planteó la hipótesis de la existencia de ondas electromagnéticas mensurables en la atmósfera, presentes en la cavidad o espacio que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la ionosfera. Según la NASA, la ionosfera es una capa rica en electrones, átomos ionizados y moléculas que comienza a unos 50 kilómetros de la superficie de la Tierra y se extiende hasta el límite del espacio, a unos 900 kilómetros de altitud. Esta zona dinámica crece y se encoge y se divide en otras subregiones en función de las condiciones solares y constituye un eslabón crítico en la cadena de la interacción que se produce entre la Tierra y el Sol.
Es esta central eléctrica celestial la que hace posible las comunicaciones por radio. Muy interesante, ¿no? Presta atención. En 1954, Schumann y H. L. Koenig confirmaron la hipótesis de Schumann al detectar resonancias de la ionosfera que vibraban a una frecuencia 7.83 Hz, ciclos por segundo. La resonancia de Schumann quedó constatada mediante la medición de las resonancias electromagnéticas globales que se creaban con las descargas eléctricas de los relámpagos en la ionosfera. Imagina esta frecuencia como un diapasón de la vida. En otras palabras, se comporta como una vibración de fondo que afecta las conexiones neurológicas. Viste que lo está diciendo el doctor, no lo estoy diciendo solamente yo, lo dice él. La frecuencia Schumann influye en el equilibrio corporal, la salud y la misma naturaleza de los mamíferos. En otras palabras, se comporta como una vibración de fondo que afecta las conexiones neurológicas del cerebro de los mamíferos. El cerebro subconsciente ubicado debajo de la neocorteza y sede del sistema nervioso autónomo. Todo lo que acabo de exponer quedó demostrado en la investigación que el científico alemán Rutger Weber llevó a cabo para el Instituto de Fisiología Conductual de Erlangen-Andechs en Alemania. Para efectuar este estudio, encerró una serie de estudiantes voluntarios, todos jóvenes y sanos, en búnkeres subterráneos, aislados herméticamente, con el fin de impedir el paso de la frecuencia Schumann. A lo largo de las 4 semanas que pasaron allí, los ritmos circadianos de los estudiantes cambiaron, lo que les provocó angustia emocional y migrañas. Cuando Weber reintrodujo la frecuencia Schumann en los búnkeres, bastó una breve exposición a una frecuencia de 7.83 Hz generada artificialmente para que los voluntarios recuperaran su salud. Por lo que sabemos, el campo electromagnético de la Tierra, que vibra de forma natural a una frecuencia de 7.83 Hz, protege y alienta todas las formas de vida, incluyéndonos. Considera la resonancia Schumann como el latido de la Tierra. Ahí está. Y los científicos... ¡Ay! Los científicos acaban de... Gentecita, de verdad. Mira, la ciencia llega a un punto en el que ya está siendo usada como otra herramienta más de control y de manipulación. Los antiguos rishis hindúes se referían a ella como Om, o la encarnación del sonido puro. Coincidencia o no, lo cierto es que esta misma frecuencia exacta se emplea para la sincronización de las ondas cerebrales, por cuanto está asociada con los niveles inferiores de las ondas alfa y el espectro superior de la zeta. Esta frecuencia de ondas cerebrales nos permite trascender la mente analítica para entrar en el subconsciente. De ahí que se asocie con altos niveles de sugestionabilidad, facilidad para la meditación, un incremento en los índices de hormonas del crecimiento y mayores niveles de flujo sanguíneo al cerebro. Parece ser pues que la frecuencia de la Tierra y la del cerebro poseen una resonancia muy parecida y que el campo electromagnético de la Tierra tiene la capacidad de influir en nuestro sistema nervioso. Tal vez por eso nos sienta también salir de la ciudad para dar un paseo por el campo. El concepto de emergencia. En 1996, los investigadores del Instituto HeartMath descubrieron que cuando el corazón de una persona late a un ritmo coherente y armonioso, el individuo irradia una señal electromagnética más coherente al entorno y que dicha señal puede ser detectada por el sistema nervioso de otras personas e incluso de los animales. De hecho, como ya sabes, a estas alturas del libro, el corazón genera un fuertísimo campo magnético que se puede detectar a varios metros de distancia. Este hecho explica de un modo muy lógico por qué cuando alguien entra en una habitación, captamos el humor o el estado el estado emocional de esa persona con independencia de su lenguaje corporal.
Desde una perspectiva netamente científica, podríamos preguntarnos, si ese fenómeno funciona individualmente, ¿lo hará también globalmente? En 2008, más de una década después, el Instituto HeartMath fundó la Iniciativa de Coherencia Global, un proyecto internacional que busca desde una base científica activar el corazón de la humanidad para generar paz, armonía y un cambio de conciencia global. El proyecto parte de la idea tenía la actividad geomagnética solar, el campo magnético de la Tierra, influye en la salud, los pensamientos, las conductas, madre mía. Sorry, es que siento que cierro los ojos y estoy viendo geometría sagrada. No estoy exagerando. La actividad geomagnética solar, el campo magnético de la Tierra, influye en la salud, los pensamientos, las conductas y las emociones de los seres humanos. El campo magnético de la Tierra alberga información biológicamente relevante que conecta todos los sistemas de vida. Todos los seres humanos influyen en la información que alberga el campo electromagnético de la Tierra. Cuando un gran número de personas se reúne voluntariamente para abrigar estados de conciencia centrados en el corazón, esta conciencia colectiva genera un campo de información global e influye en este. De ahí que las emociones elevadas de cariño, amor y paz favorezcan un entorno más coherente que puede beneficiar a los demás y contribuir a compensar la actual discordia e incoherencia planetaria. Como el ritmo del corazón humano y las frecuencias cerebrales, así como el sistema cardiovascular y el nervioso autónomo, se solapan con el campo de resonancia de la Tierra, los científicos del GCI sugieren que formamos parte de un bucle retroalimentado en el que no solamente recibimos información biológicamente relevante del campo, sino que también la enviamos. Dicho de otro modo, los pensamientos, entre paréntesis, conciencia, y las emociones, entre paréntesis, energía, interactúan con el campo magnético terrestre y dejan su impronta en él. Información que a su vez será distribuida en ondas portadoras, la señal en la que se graba la información o que la transporta por todo el planeta. Qué potente, ¿no? Para ampliar esta investigación y probar la hipótesis, el Instituto HeartMath, usando sensores de última generación ubicados en diversas partes del globo, creó el sistema de monitorización de coherencia global, que registra los cambios en el campo magnético de la Tierra. Diseñado para medir la coherencia global, el GCMS emplea un sistema de magnetómetros altamente sensibles que le permiten medir de manera constante las señales que comparten espectro con las frecuencias a las que vibra la fisiología humana, incluidos el cerebro y el sistema cardiovascular. Por eso es que yo te digo, un punto en el que la ciencia, en lugar de estar ayudándonos, tienen que estar haciendo también algo chimbo. Porque si todo esto ya vienen sabiéndolo desde hace tanto tiempo, dime tú por qué seguimos teniendo este desmadre allá afuera. Alguien que me explique. Porque les interesa que siga el desmadre, evidentemente. También controlan constantemente la actividad derivada de las tormentas solares, las erupciones, la velocidad del viento solar, las perturbaciones en la resonancia Schumann y las posibles marcas que indiquen acontecimientos a escala global con un importante componente emocional. ¿Por qué lo hacen y con qué objeto? Si podemos crear voluntariamente un campo electromagnético coherente alrededor del cuerpo y nos relacionamos o conectamos con alguien que está haciendo lo mismo, las ondas de este campo compartido se sincronizan de manera no local. Según la sincronización tiene lugar, se generan más ondas potentes y campos más fuertes a nuestro alrededor, aumentando así nuestra capacidad para influir en el campo electromagnético de la Tierra.
Si pudiéramos crear una gran comunidad de personas repartidas por todo el mundo y cada una de ellas elevara desde la conciencia la energía de su propio campo para fomentar la paz, ¿acaso no sería posible que esa comunidad ejerciera un efecto global en el campo electromagnético de la Tierra? Esta comunidad intencional podría generar coherencia allí donde no la hay y orden donde reina el caos. Las pruebas obtenidas en los estudios sobre las concentraciones por la paz apuntan a que nuestros pensamientos y sentimientos tienen de hecho un efecto en el conjunto de la vida que se puede medir y verificar. Tal vez hayas oído hablar de este fenómeno conocido como emergencia o surgimiento. Para entenderlo mejor, visualiza un banco de peces nadando en sincronía o una bandada de pájaros volando al mismo tiempo. Parecen operar desde una sola mente, como si estuvieran conectados a un mismo campo de energía de manera no local. La particularidad de este fenómeno radica en que el grupo está organizado desde abajo, en el sentido de que carece de líder. En el grupo reina la igualdad porque se comportan como un solo individuo. Según el concepto de la emergencia, cuando una comunidad global se reúne en nombre de la paz, el amor y la coherencia, debería ser capaz de provocar transformaciones en el campo electromagnético terrestre, así como en los campos mutuos. Imagina pues lo que pasaría si nos comportáramos, viviéramos y prosperáramos y actuáramos como un solo ser. Si entendiéramos que formamos parte de una misma mente, que somos un único organismo conectado y unido a través de la conciencia, sabríamos que si perjudicamos a otro o influimos en él de cualquier modo, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Este nuevo paradigma de pensamiento sería el mayor salto evolutivo en toda la historia de nuestra especie. Por cuanto la necesidad de luchar, enfrentarnos, competir, temer y sufrir quedaría obsoleta. Ahora bien, ¿cómo hacer ese sueño realidad? Página 352. Yo creo que ya con esta lectura vamos a dejarlo allí porque siento que hay que integrar esta información. Mi invitación de verdad es que vuelvas a escuchar la lectura, que te sientes y medites. Te he dejado una meditación en el canal, la puedes encontrar. Esta meditación está inspirada en las sugerencias y todas las instrucciones de la meditación que el Dr. Joe nos propuso previamente. Yo le agregué una que otra técnica personal que me gusta. Y quiero confesarte que cuando yo estaba grabando esta meditación, al final del video tal vez no te des cuenta, pero yo estaba llorando. Se pasó algo muy bonito en la meditación. Yo misma ingresé, en un espacio tan amoroso, y me encantaría que te dieras la oportunidad de escuchar esta meditación, de ponerla en práctica. Es cierto que es un poco larga, pero bueno, tú hazla hasta donde puedas. Siéntate, medita, vuelve a escuchar esta información, escribe. Permite que esta información ingrese en tu cuerpo para que puedas desde el cuerpo empezar a vivirla, creértela. Porque es verdad que allá afuera hay demasiadas distracciones. No nos están diciendo esto, no les interesa. A esa alianza, a esa élite, que no voy a ponerme a hablar de ello aquí, a ellos no les interesan que nosotros recordemos nuestro poder, porque esto se trata de recordar. Esta información no es que sea nueva, simplemente la olvidamos, la ocultaron, pero siempre hemos tenido estas grandes capacidades. Los tiempos están puestos para que finalmente logremos recordar, y ese cambio que queremos ver allá afuera primero tiene que ocurrir adentro. Y yo sé que no es fácil hacerlo en estos tiempos, pero se viene cada vez más y más intensidad. Y desde este espacio te recomiendo con todo mi corazón que medites. Porque sí es cierto que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, practicar pilates, practicar yoga te va a ayudar.
pero la meditación es la herramienta que gestionará tu mente. O sea, si tú no eres capaz de controlar tus pensamientos, alguien más está teniendo control sobre tus pensamientos. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de esta lectura tanto como yo la he disfrutado. Me encantaría leerte en los comentarios. Si sientes que a alguien le encantaría saber sobre este tema, compártale este vídeo. El próximo episodio yo creo que ya terminamos el libro completamente. De momento te digo que este es el próximo libro que vamos a leer. Estuve pensándolo, pero definitivamente este es el próximo libro que vamos a leer. Vamos a leer a Drúmbalo Melquisedec, el Uroboros Maya. Los ciclos cósmicos completan el círculo. La revelación de la auténtica profecía maya. Así que después, con este cierre que estamos teniendo de este libro sobrenatural, con toda esta información que hemos estado adquiriendo, estamos listos para leer este libro. Es corto y ya después retomamos un libro tal vez de desarrollo personal, tal vez de Brian Tracy, con estrategias para implementar todos estos cambios y estas transformaciones que estamos teniendo y experimentando, sostenerlo a largo plazo y realmente empezar a vivir la vida que siempre hemos deseado. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta lectura. Nos vemos en la próxima. Recuerda, respira profundo y sonríe.